gente que está súper sola. 8:02, saludamos al diputado electo Carlos Heller. Bienvenido, Carlos. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Y saludo a Marcos Citadini, aprovecho. ¿Cómo va? Marquitos, ¿Bien? querido. Y todos cansados, imagino, Carlos, vos también, Sí. Marcos, yo, estamos todos agotados. Ayer fue un día largo. Día largo y Año con largo. angustia, tensión, todas las cosas que se acumulan. ¿Qué se vive, Carlos, cuando sos candidato a diputado? Estás en esta... No. Pues A se ver, vive de una manera muy particular, ¿no? Uno lo vive, nosotros como periodistas estamos acostumbrados a cubrirlos a ustedes, ¿no? Sí. Cubrir elecciones presidenciales, de medio término, y uno siempre ve los diputados, ¿no? La ansiedad, la campaña, es como que uno se empieza a descomprimir en el momento que ya están las cartas No, jugadas. yo no tenía, la verdad, Antonio, ansiedad por mi reelección, que me parecía que era indiscutida, no. Como habían sido las PASO, tendría que haber habido una catástrofe para que estuviera en tela de juicio mi reelección. Es decir, la verdad que en ningún momento me preocupó el tema. Además, para mí esto no es una cuestión personal tampoco. No, es política, partidaria, Política, de ideas, ideológica. esencial. Y bueno, yo estaba preocupado, como todos, efectivamente. Mira, ayer estuve, como corresponde, de buena parte del día haciendo zapping, mirando, pasando lo que decía uno, otro. Si uno tomara dominante ayer del día, prácticamente había instalado una cosa como que a partir del resultado inevitable de que iban a tener las elecciones, el gobierno había perdido la capacidad de iniciativa y tendría que ir, digamos, al pie de los planteos de la oposición. Eso estaba, pero totalmente planteado. Y eso se modificó rápidamente cuando se fueron conociendo sobre todo los resultados de la provincia de Buenos Aires. Y vos fijate cómo termina. Termina con, en la Cámara de Diputados se mantiene la primera minoría y por lo tanto se disipa una de las cosas con las que se estuvo machacando. Sí. Prácticamente, según dijo Sergio Massa, tenemos 3 diputados más que los que teníamos hasta aquí, porque lo que se renovó es lo que venció del 2017 y por lo tanto, en realidad, lejos de estar peor, estamos un poquitito mejor en la Cámara de Diputados, en la que no teníamos ni quórum ni número para sancionar leyes. Siempre tuvimos que acordar, negociar, y es lo que vamos a tener que seguir haciendo. Sí, y se conjura este asunto de la primera minoría y la presidencia de la Cámara de Diputados. Se terminó esa discusión. Que podría Muy haber bien. sido gravísimo, ¿no? Claro, muy bien. En el Senado efectivamente se perdió la mayoría propia, pero se sigue teniendo la primera minoría claramente, 35 contra 31, y habrá que acordar con los bloques minoritarios, será un poco más trabajoso, pero no hay allí riesgo de gobernabilidad, me parece. El gobierno no tiene planes, qué sé yo cuánto. Anoche el presidente anunció el envío en la primera semana de diciembre de un plan plurianual, donde contendrá los ejes principales del acuerdo que Argentina propone o que está cerrando con el fondo, que según todo lo que se dijo ayer está en los lineamientos de lo que se ha dicho todo el tiempo, es decir, un acuerdo que le dé a Argentina la posibilidad de recuperarse, de seguir creciendo, de recuperar los problemas graves que tiene de inclusión, de pobreza, de desempleo, etcétera. Es decir, nada que ver con un plan de ajuste, sino todo lo contrario, un plan que libere recursos para que puedan efectivamente volcarse en ese desarrollo. El gobierno dejó claro que el diálogo es allí en el Parlamento y habló del envío de ese programa plurianual, que debería ser la propuesta de gestión. Es decir, que retomó la iniciativa. Les cuento, yo estaba allí en la avenida Corrientes y escuché y vi atentamente el discurso del presidente,
que me pareció bueno, muy bueno, pero me parecía que le faltaba algo. Yo estaba Hablás allí, del de Olivos, el grabado. Claro, Sí, claro. sí. Claro, yo vi el discurso, lo escuché y dije, está bien, porque fue el discurso del estadista que dijo, esta es la situación, vamos por aquí, estos son los próximos pasos. Allí dijo, no hay cambio de gabinete, allí al pasar ratificó la política económica, el rumbo. Si vos repasás ese discurso, fue muy medido palabra por palabra. Le faltaba lo militante, lo emotivo, y parecía un cierre medio frío, y al ratito nos dijeron que el presidente estaba llegando y llegaron todos los principales referentes del espacio, y el día terminó como tenía que terminar. Además con una imagen de unidad plena, absoluta, plena. En el discurso grabado, el presidente habla del apoyo de todos los integrantes del Frente de Todos. Fue explícito nombrando a la vicepresidenta y a Sergio nombrando Massa. a la vicepresidenta, habló de la vicepresidenta, habló del jefe de gabinete, de Sergio Massa, del presidente de la Cámara de Diputados, es decir, ratificó la estructura de los principales ejes del frente. Es decir, que terminamos bien. Si lo miramos de dónde veníamos, yo creo que además con todas las posibilidades de seguir adelante gestionando y de empezar, o de poder avanzar, empezar estaría mal, a fortalecer el cumplimiento de lo que fue la propuesta que el pueblo votó y que llevó a Alberto y a Cristina a ser presidente y vicepresidente de la Nación, y que la pandemia puso en modo pausa por todas las razones que hemos explicado infinidad de veces y que no tendría sentido repetir. Así que creo que tenemos por delante 2 años muy intensos, donde tenemos todas las posibilidades de que Argentina siga recuperándose con la gente adentro, y que en esa recuperación se creen además las condiciones para darle continuidad a este proyecto más allá del 2023. Esa es la visión que yo tengo a esta hora del día lunes. Pues es, Carlos, que ayer estábamos en el canal, en C5N, estábamos viendo los números, ¿no? Y Juana Morín veíamos desde que asumió Alberto Fernández, y gobernó solamente sin pandemia 99 días. Así es. 99. Después veíamos en la pandemia y lo comparábamos con el mundo, ¿no? Nos tomamos el laburo de mirar España, mirar Europa, mirar Francia, Italia, veíamos lo que pasó en Estados Unidos, Canadá, Israel, mirábamos los números, China, y decíamos 99 días. El resto de los gobiernos, la gran mayoría, tenía más de 2 años de gobierno. Claro. Mucho más. Salvo la calle Pou, el resto tenía más de 2 años de gobierno. Veíamos lo que emitió el mundo y lo que emitió Argentina. Y te digo, la sensación es que hay un grupo mediático fundamentalmente, que cree que el epicentro de la pandemia es solamente la Argentina. Y es un horror. Te quiero decir una cosa, Antonio. Los datos del crecimiento del PBI argentino son únicos, está claro, altísimos, sí, incluso comparados con los países desarrollados. Con Europa, mucho más alto. Argentina va a estar recuperando en el 2021 casi la totalidad de lo que perdió en el 2020 como producto de la pandemia, y en general esto no es lo que sucede en el mundo. Es decir, que estamos en una buena condición para comenzar un despegue, insisto, apuntando sobre todo, porque con crecer no alcanza, eso ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Sin crecer no se puede, pero con crecer no alcanza, porque la torta tiene que ser más grande, pero esa torta más grande tiene que estar mejor distribuida. Hacen falta las dos cosas, hacen falta seguir avanzando en políticas públicas que consoliden. Mira, a pesar de toda la puja distributiva, de todo lo que ha pasado con precios, se logró que los salarios registrados le estén ganando a la inflación. Y vamos a terminar el año con las jubilaciones, aclaro que están bajísimas, que tendrían que tener un aumento mucho más importante, etcétera, pero ganándole por un poquito a la inflación. Es decir, pese a todas las dificultades,
ese objetivo de iniciar un proceso de recuperación de los ingresos de los que menos tienen, de los que peor están, está en marcha y hay que consolidarlo, y es por acá, no es cambiando el rumbo, no es yendo para el otro lado, es por acá, esto es lo que hay que entender. Hay que hacerlo mejor, habrá que consolidar cosas, pero es por este lado, es por este rumbo. Y cuando hablan de consensuar y acordar, consenso es una palabra hermosísima, pero le falta la otra, consenso alrededor de qué idea, porque no es consenso en abstracto, no, es consenso para hacer algo. Entonces, consenso para arreglar con el Fondo Monetario en 5 minutos es y mentira. aceptarle los condicionamientos. No, pero es mentira. Esto es un incontinente verbal que se la pasa hablando y dice cualquier cosa. No, pero el que te llena la palabra, y si no, vos tenés los que no queremos el consenso y los democráticos que quieren consensuar. Pero los democráticos quieren consensuar alrededor de las propuestas de ellos. Claro. Yo me acuerdo la famosa historia del Grupo A, sí, cuando nos quedamos sin presupuesto. Sí, claro, ¿Sabes por qué nos quedamos sin presupuesto? Porque lo que nos proponía Cambiemos era votar un presupuesto que iba en contra de las políticas que impulsaba el gobierno nacional. Sí. Entonces decía, acordemos, pero otro presupuesto. Sí. Nosotros dijimos que no, sí. No podíamos acordar un presupuesto que iba para el ajuste. Sí. Dijimos, bueno, vamos a gobernar con el presupuesto del año anterior y con decreto. Pero además, Carlos, te acordarás, la gente se acordará, que eso fue con un armado mediático escandaloso que se fue diluyendo, ¿no? Con diputados. No estaba en el recinto. Claro. Y el debate era... nosotros estamos dispuestos a votarles el presupuesto, pero este presupuesto, el de ellos, el que traían ellos. El nuestro. Es decir, el consenso no era alrededor del presupuesto del Poder Ejecutivo, sino alrededor del presupuesto de la oposición. Entonces, ojo con las cruzadas pro consenso, que siempre que está de acuerdo, el diálogo, tenemos que dialogar, tenemos que buscar los puntos de coincidencia, pero yo insisto, ojo, que ponerse de acuerdo en los que suele ser probable, porque son enunciaciones teóricas de grandes objetivos sobre los que nadie estaría en contra. Desde que sí, que la gente que no pase hambre, trabajo para todo, que haya seguridad, que haya esto, que haya el otro, a los cómo. Porque todo, cuando discutís de seguridad, tenés los que ven las políticas de seguridad solamente como políticas represivas y los que vemos la seguridad como, en primer lugar, políticas inclusivas, políticas preventivas, etcétera, etcétera. Entonces, la gran discusión siempre está alrededor de los cómo, y los cómo son las políticas, no los qué. Claro. Y ahí tenemos una clave de lo que vamos a tener por delante, ¿no? Absolutamente. Ayer escuchaba a un periodista que en realidad estaba haciendo como de vocero de alguna de las posiciones de la oposición antes de que se conocieran los números, y una de las cosas que le escuchaba decir es que estaba la oposición dispuesta a estos diálogos, a estos de consenso, claro, de los que hablas, pero a cambio de cosas. Entonces, por ejemplo, esto lo planteaba como una idea que supuestamente venía de una fuente, ¿no? Obviamente, sí. Que se podía negociar boleta única de papel, que era uno de los grandes proyectos y todo esto, que había incluso mencionó esta fase en su primera aparición en el centro de campaña de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, a cambio de presupuesto, del proyecto de ley de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto. Claro. Me acordé tanto de esto que acabas de decir, de aquel año en el que no votaron el presupuesto, que decía, ¿vamos a volver de verdad a esto del Grupo A? Claro. Una cosa, por ejemplo, que nadie está diciendo, que ayer se dijo en el acto a la noche. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo ganó 2 senadores provinciales que le permiten recuperar el poder de decisión en el Senado de la provincia. En la provincia de Buenos Aires no se podía aprobar ninguna ley porque Juntos por el Cambio no daba número para aprobar ninguna ley. Ni un director del Banco Provincia podía pasar. Ni siquiera un director del Banco de la Provincia. Juliana Di Tulio fue a reemplazar, a ocupar un lugar en el Senado de la Nación y no podía completar el directorio del Banco de la Provincia. Bien, en el Senado de la provincia de Buenos Aires se ganó 2 senadores
con lo cual el Senado quedó empatado, y cuando el Senado tiene empate, desempata el presidente del Senado, que en este caso es la vicegobernadora Magario, con lo cual el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires ha ganado autonomía en relación a la gestión que tuvo en estos 2 años, y va a tener la posibilidad de sancionar leyes que hasta aquí no pudo sancionar. Digo como un detalle que en general no lo han reflejado en ningún lado, y que es importantísimo teniendo en cuenta la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires desde todos los puntos de vista, por su peso territorial, por su peso habitacional, por su peso en el PBI, y por su peso político, ¿no? Entonces creo que ahí hubo, pareciera, una ganancia en ese empate técnico que da el resultado que en diputados nacionales nos iguala 15 y 15, pero que nos da esa ventaja de 2 senadores más, que para la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires es un dato muy, pero muy, muy importante, y que generalmente está pasando desapercibido. Así que yo estoy bien, con el ánimo retemplado, y sabiendo que cambiar es difícil, es decir, porque hay que mover intereses poderosísimos. Finalmente todo termina siendo por plata, cómo se acumula y cómo se distribuye, y allí están todas las discusiones. Con el Fondo Monetario discutís sobre el déficit fiscal, sobre el gasto público, siempre está de por medio el tema de cómo se generan ingresos y a qué se los dedica. Crecimiento de casi 10% que la Argentina va a tener este año, creo que va a permitir incluso modificar un poco las proyecciones del presupuesto del año que viene, porque al tener el presupuesto estaba hecho sobre 7% de crecimiento, por lo tanto los ingresos fiscales previsibles para el año que viene son mayores que lo que estaban contenidos en el presupuesto que se envió, con lo cual incluso ahí se puede redefinir partidas, aumentar algún tipo de gastos, cosas por el estilo, sin que altere la estructura de déficit, de magnitud de déficit, cosas por el estilo. Así que también es un tema sobre el que habrá que seguramente trabajar, y que me imagino que el Ejecutivo debe estar trabajando, y que me imagino que seguramente en las próximas semanas también formará parte de la agenda parlamentaria, porque junto con el tema del acuerdo con el fondo, o de las bases para el acuerdo con el fondo, vendrá también el tema del tratamiento del presupuesto. Bases para el acuerdo con el fondo, que debo decir, son producto de una ley que este gobierno mandó al Parlamento, digamos, atándose las manos, sacándose autonomía al Poder Ejecutivo y estableciendo que un acuerdo de esta trascendencia requiere del aval del Parlamento de la Nación. Y eso es lo que seguramente se va a poner en consideración, como anunció ayer el presidente, en la primera semana de diciembre. Mirá la diferencia, ¿no? Un gobierno democrático republicano pone a consideración de los parlamentarios del Parlamento el acuerdo con el fondo. Mientras tanto, los gobiernos autoritarios siempre hicieron acuerdos por cuerda aparte, ¿no? Así es. Que es un dato no menor, y está bueno tenerlo en cuenta cuando se habla de república. Por eso lo estoy resaltando. Se habla de república, democracia, hay que tener en cuenta que el republicano es quien pone a consideración del Parlamento un acuerdo externo, ¿no? Porque esto es un dato no menor. Un acuerdo además externo y trascendente, pero como es este. Es elemental. Así es. No, esto es un dato no menor. Ahora, Carlos, tengo una pregunta a vos como hombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Ya Buenos Aires se convierte en Corea, en la capital de Corea del Norte, porque prácticamente con la mayoría absoluta, quórum propio, el jefe de gobierno porteño va a hacer lo que se le da la gana. Va a ser muy complicado la convivencia republicana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no sé si tiene esa mayoría propia. Yo creo que perdió algunos legisladores porteños. Está bien. Pero tiene quórum propio. Creo que tiene menos, ¿eh? Tiene quórum propio.
No, quórum tiene seguro, lo que no tiene es 2/3. Y creo que quedó más lejos de los 2/3 que antes. No creo que haya mejorado eso para ellos. Pero sí es un territorio donde la discrecionalidad del gobierno de la ciudad ha estado en el orden del día. Bueno, tenemos todos los temas de los proyectos inmobiliarios faraónicos y todas estas cuestiones que están allí planteadas. No quiero dejar de hablar de un tema. Sí. Amigos, porque no es menor, porque uno tiene años y ha visto cosas aquí en el mundo entero. Esta cosa del crecimiento en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, de esa derecha fascistoide, media loca, como que saca un 17% de los votos en esta ciudad, no puede dejar de señalarse como una preocupación. Yo sé que hay fenómenos de estos que han aparecido y desaparecido en el mundo entero, y algunos no duraron más que una elección y después se fueron apagando y dejaron de existir. Pero como ciudadano de esta ciudad, valga la redundancia, no puedo dejar de decir que me preocupa muchísimo que haya un 17% de porteños y porteñas que haya votado por un tipo que expresa todo lo contrario de lo que es la convivencia, la democracia, las relaciones normales entre la gente. Es un desquiciado, ¿no? No sé, me cuesta imaginarme cómo va a ser el funcionamiento en la relación parlamentaria, ¿no? Vos pensás que la derecha suma en Capital Federal el 64,04% de los votos. Entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad. Sí, pero yo habría... El otro día ¿no? En el acto de Juntos por el Cambio, una buena porción de los asistentes al acto, con Milei no se habla, le cantaban a Patricia Bullrich. Sí. Ahí también tienen sus pero eran radicales, Carlos, ¿eh? Sí. Y bueno, con Milei no se habla. Pero porque en función de lo que dice Antonio, Carlos, eso es porque tiene que ver con la estrategia electoral o de armado de fuerza, o por una cuestión ideológica, porque el problema que vos tenés ahí en la legislatura o en el Congreso es que después levanten todas las manos juntos. Yo creo que todo ese sector del radicalismo no puede convivir con Milei. No. Yo considero lo mismo que vos. Yo creo que el radicalismo va a volver un poco a las fuentes de ser un partido. No puede. Una cosa es la economía y que tengan ideas semejantes, liberales, qué sé yo, pero yo creo que con ese autoritarismo y con esas cosas que desde luego ponen en riesgo la convivencia. Alrededor de esas cosas después se generan situaciones de violencia, de actitudes personales. Toda esa modalidad es gravísima. Es el modelo, yo digo, es peor que Trump el tipo, ¿no? Si vos salvando la distancia y lo que cada uno tiene de poder acumulado. Sí. Yo digo, Trump hizo campaña haciendo ese tipo de cosas también. Pero ¿qué generan? Xenofobia, odio, racismo. Bueno, la imagen, Carlos, la imagen del custodio sacando el arma o poniendo la mano en la cartuchera para sacar el arma para custodiar a Milei, para un tipo que había perdido, le habían robado el teléfono. Puedo dejar de ponerlo como una nota. Bastante setentista la imagen, ¿no? Que me preocupa pensando y haciendo memoria, ¿no? Y viendo otros fenómenos que han pasado en el mundo de gestación que han pasado procesos. En la Argentina en los 70 también, ¿eh? Así es. Hombres metiendo la mano en la cintura. Es realmente preocupante. Es una imagen. Por eso digo, yo te diría que eso es de lo peor que pasó en la elección, ¿no? De lo peor. Yo creo que es lo peor, Carlos, la conformación de ese ala de derecha extrema, dura, que hoy todavía está difusa, una parte adentro de Cambiemos y otra parte afuera, no deja de ser una amenaza para la convivencia democrática y no deja de ser algo que tendríamos que estar denunciando desde el primer día, porque conlleva un
un peligro muy grande para una sociedad que ese tipo de cosas se instalen, se radicalicen, porque generalmente generan después reacciones del otro lado parecidas y bueno, y todo eso ya sabemos cómo termina y siempre termina mal. Históricamente terminó mal, siempre terminó mal. Es bueno recordárselo siempre a aquellas generaciones que no conocieron la violencia que vivió la Argentina durante los 70, lo que fue el golpe militar en la Argentina, porque los chicos no lo vivieron. Un chico de 20 años no vivió lo que fue el 83. Hay que recordarlo permanentemente para que se den cuenta que así no, así no va. Por ese lado no. Pero bueno, hay que convivir también con eso. Veremos cómo se da y tal vez cuando en el marco del escenario de la gestión democrática que es el Parlamento logremos niveles razonables para poder convivir. Pero en síntesis, y dado que se nos va terminando el tiempo, yo el viernes cuando hablé dije que tenía un razonable optimismo de que el resultado iba a ser mejor, fue mejor. Está claro que no alcanzó porque no volvió a votar toda la gente, vino más gente, pero fue poca en relación a lo que tenía que haber vuelto, faltó otro 5%. Claro. Si hubiera habido un 5% más, creo que hubiéramos estado más cerca. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque sigo creyendo que hay una buena porción de ciudadanía que sigue enojada, pero que no se fue para otras opciones. Sigue enojada, claro, y hay que reconquistarla. Y se la reconquista con mensaje claro, pero sobre todo con acciones que hagan que esa ciudadanía perciba que las políticas que se llevan adelante son a favor de ellos y vuelvan a creer y vuelvan a entusiasmarse. Esa gente sigue estando ahí, porque todavía estamos lejos de los niveles de participación alcanzados en los momentos en que hay voluntad participativa ciudadana y también la mejora que hubo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, muestra que esa gente que no fue a votar en su gran mayoría era gente que por su interés y por su historia está más cerca de votar por nosotros que por cualquier otra fuerza. Así que eso sigue estando allí al alcance de la mano y hay que trabajar. A ver, no nos ganan más. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba por decir que fue el gran pintado de la noche. Hola, Marcos. Estaba dibujado. No quería hablar, no tenía ganas de no quería, ¿no? No tenía ganas de hablar, porque habló el pueblo. Yo creo que no lo dejan porque cada vez que abre la boca... Pero tenemos un gran proyecto. Le voy a poner el ojo que le falta a Venado Tuerto, Carlos. Bueno, está muy bien. Le voy a agregar agua a Arroyo Seco. Bien. Va a estar prohibido darse versos en General Pico. Que la gente no se la crea en Villa Insuperable. Bien. Voy a encontrar de una vez por todas Ciudad Culta. No quiero un solo peronista en Ciudad Evita. Está prohibido cazar pajaritos en el Palomar, gallego, para que sepas también. Palomar. Sí, está prohibido reírse en Altagracia. Voy a organizar la verdad que es casi un programa revolucionario. Por supuesto, es revolucionario. Va a ser más cosas viva que Perón, verdadero. soy peronista también. Pero voy a organizar una gran maratón en Resistencia. Bien. Va a tener trabajo todas las costureras en Carlos Tejedor. ¿Qué programa de gobierno? Por supuesto, es lo que el cambio y le falta hacer la guerra en Carlos Paz. Por supuesto, muy bien. Bravo. El humor de Heller, como corresponde. Voy a construir iglesias en Capilla del Señor. Los que sepan nadar a Río Hondo. Los que no sepan nadar a Laguna de los Padres. Muy bien. La policía montada a caballito. Los dentistas a la Boca. La maternidad a la paternal. Las escuelas a colegiales. Las niñas a Casa Rosada y los políticos a Retiro. Y le falta decir algo más. No se inunda más. Y no se inunda más. No se inunda más. Carlos, un gran abrazo. Nuevamente felicitaciones. Un gran programa de gobierno. Que les vaya bien. Un abrazo grande, Carlos. Marquitos, buena tarde. Que la pase bien. Me voy escuchándolos. Que descanses un poco. Un poco hay que dormir, sí. 8:31 minutos. Ya llegan Pepe Villanueva, Romina Suárez Navar, las noticias en la 990.